Muy buenos días, o la hora que nos estén viendo nuevamente. Es un gusto estar ante ustedes por estos medios. Les saludamos la Iglesia Sutherland Christian Center y su servidora Carmen Esquivel. En verdad, estamos siempre encerraditos con el lockdown aquí en Victoria, Australia, más sin embargo siempre con el gozo de Dios, sabiendo que en medio de toda esta tribulación y angustia, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amado amigo, amiga, a familiares en el extranjero o en diferentes estados de aquí de Australia, como también el pueblo, la congregación a la cual le servimos, le sustentamos con la ayuda de Dios por medio de la palabra. En este día es un día precioso, un día de animarnos unos a otros y fortalecernos unos a otros. Quiera que cada uno de ustedes se sientan cómodos en el lugar que se encuentren y podamos ponernos a cuentas con el Señor en este día. Hemos estado meditando lo que es el Padre Nuestro, las enseñanzas de los días miércoles, y en verdad que sea esa palabra un rema a nuestro corazón, de ponerla por obra y darle gracias a Dios en todo. Acompáñenme. Padre amado, en esta hora, Señor, coloco, Señor, a todas aquellas personas, Señor, que están viéndonos a través de estos medios. Que sea la palabra sustentándoles, oro e intercedo por sus vidas. Que sea la palabra de Dios canalizando sus vidas. Que podamos tener un deleite día a día, Señor, en la meditación de tu palabra. Padre, que podamos sentirnos tranquilos y gozosos, Señor, a pesar de en cada situación que se mire, Señor, en cada hogar. Tú los miras con tu ojo de misericordia, Padre, aquellos que tienen anhelo de ti, Señor, aquellos que tienen anhelo de paz, de gozo, de tranquilidad, Señor, en medio, Señor, de esta situación global que estamos padeciendo, Padre. Y aún, Señor, problemas, Señor, que siempre surgen, problemas de familia, problemas de hijos, problemas de trabajo, problemas de economía, problemas de salud, problemas de tristeza, problemas, Señor, en el cual, Señor, nuestra alma se siente a veces, Señor, intranquila, agitada, preocupada, Padre. En esta hora, Señor, que tu presencia llegue y sea, Señor, la unción y el poder cayendo en aquella persona que nos está viendo en este momento. Dale un toque, Padre, que puedan sentir el abrazo tuyo, Padre. Que puedan sentir esa palmadita en los hombros, Padre, de que tú eres fiel, que tú eres nuestro Padre, Padre amado. En esta hora, Señor, solo podemos decirte, Padre, gracias por lo que estás haciendo. Y gracias, Señor amado, por lo que hiciste el día de ayer. Pero hoy este día tiene su propio afán, Padre, como dice tu palabra. Es un día en el que podemos deleitarnos, Señor, en ti, Padre. Un día, Señor, en el que tú nos das fuerza, Padre. En esta hora, Señor, animamos a todos aquellos, Padre, en que tú tienes, Señor, a tu gran señorío, Señor, de ponerte, Señor, sobre las cabezas de ellos, Señor, como el Padre amado, como el Padre que nos regocijamos en ti. Señor Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque la unción corre, Padre. Espíritu Santo, tú eres el que nos fortaleces, el que redarguye nuestros corazones. Señor amado, en esta hora, oro creyendo fervientemente, Señor, que tu palabra es verdad en nuestros corazones. Amén y amén. Quiero que nos acompañe, si usted tiene su Biblia allí a la mano, o tome nota, y vamos a leer el Salmo 1, un salmo muy precioso. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón, ahí entramos nosotros como mujeres, que no anduvo en consejos de malos. Hoy en día es bien propicio de que se escuchen muchos consejos contradictorios a la palabra de Dios, muchos consejos a que nos tratan de desviarnos, pero dice la palabra, ni estuvo en camino de pecadores. Es bien fácil que aún estando encerrados pueda haber pecado dentro de los hogares, en el cual hay vicios,
hay maledicencias, hay mentira. Dice, pero ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Vemos de que están encerrados, hay un resto de programas de televisión en el cual también la mente puede ser pervertida. Mas sin embargo dice que bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos. Sino que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este es el momento, este es el tiempo en que Dios nos está permitiendo leer su palabra, tomar su consejo, meditar en Él, guardar, atesorar en nuestro corazón lo que la palabra nos amonesta, lo que nos dice, cómo estar delante de Dios todos los días de nuestra vida. Dice, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Un árbol plantado junto a las corrientes de agua, ¿qué quiere decir? Plantado en su palabra, disfrutando el riego y el rocío de la palabra en nuestras vidas. La palabra nos sustenta. Cuando un árbol está con suficiente agua, dice la misma palabra, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Sea la palabra de Dios la que nos amoneste, la que nos dé el riego a nuestra vida, que podamos deleitarnos día y noche, lo que la palabra nos dice, lo que nos enseña, lo que nos corrige, y que da fruto a su tiempo. Sí, la verdad que somos árboles en el cual podemos dar un fruto de la palabra, como es el fruto del amor, amarnos unos a otros porque Él nos amó primero. Creer en sus promesas, de que dice que todo lo podemos en Cristo, que nos prospera, que nos fortalece. Él es el que, cuando ese fruto está en nosotros nos sentimos fortalecidos y podemos fortalecer a otros que estén desanimados, desalentados, angustiados. Tenemos palabras, promesas lindas de sanidad. Entonces podemos entregar ese fruto a otro que esté necesitado de escuchar una palabra de sanidad, en que podemos decir de que Él es el médico de médicos, que por su llaga hemos sido sanados y curados. Entonces la palabra misma está a tiempo para ayudar a otros. Y entonces cuando esa palabra nos remoja, nos acobija, como un árbol que está plantado junto a las aguas, a esas corrientes de agua, entonces lo mismo sucede en nosotros. Cuando su palabra está en nosotros, que nos da el riego, nos amonesta, nos redarguye, nos fortalece, podemos entregar a otros, podemos entregar ese fruto a otros, animarnos unos a otros, fortalecernos unos a otros, orar unos por otros. En este tiempo de pandemia, en verdad nos necesitamos unos a otros. Nosotros necesitamos de su oración en nuestras vidas. Mira, hasta el día de ahora estamos saliendo por estos medios porque hubo alguien que estuvo orando por nosotros. Quiera Dios que sea usted el que esté intercediendo por nosotros. Necesitamos de su ayuda, así como nosotros necesitamos también llevarlos en las manos de Dios, ponerlos en las manos de Dios, aunque no le conozcamos, pero Dios le conoce. En aquel lugar que usted se encuentre, Dios sabe cómo está su situación, y por esa razón el amor que ha puesto en nuestros corazones nos hace que nosotros oremos e intercedemos por ustedes. Así que en verdad nos da alegría que una vez más podamos meditar en su palabra y poderle decir: Abba Padre, te necesito. Abba Padre, socórrame. Abba Padre, auxíliame. Quiero dejar estas palabras con ustedes. En verdad dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todo lo que va delante de Dios con la palabra prospera, amado hermano. No queda en el vacío, sino que prospera. Así que serás prosperada con la palabra de Dios hoy en día. Quiero dejar con ustedes el pastor Esquivel en este momento para que nos deleitemos en su palabra. Dice de que la ley de Jehová, dice,
es nuestra delicia. Que sea como ese panal de miel hacia nuestras vidas, que nos pueda poner nuestra alma y nuestro corazón tranquilos delante de Él. Así que, pastor, aquí le dejo la audiencia en este día. Sabemos de que va a ser portador de la palabra de Dios y que viene con mucha unción y con mucho poder. Que el Señor me le bendiga. Amén. Saludos. Bendiciones a todos ustedes, queridos amigos, hermanos en la fe. Así es que una vez más, bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy día en verdad es un precioso día. ¿Por qué? Porque es el día que hizo el Señor. Por tanto, sigamos la santa palabra de Dios que nos dice: nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como en este momento, leyendo las Escrituras, meditando en ellas y disponiendo nuestro corazón para fortalecer nuestro espíritu. Así que sin más ni más, quiero que por favor se venga conmigo al libro de los Hechos, capítulo 26, y vamos a estar leyendo del versículo 9 en adelante. Quizás será una porción un tanto larga, sin embargo quiero que prestemos toda la atención para que podamos captar el mensaje que Dios tiene para nosotros en este momento. Desde ya le digo, esta es la parte 1 del día de ahora, de este día domingo 15 de agosto de este año 2021 que el Señor nos está permitiendo vivir. Estamos en la parte 1, después busca la parte 2 y ahí encontrará la conclusión de la meditación de la palabra de Dios de hoy día. Vamos a comenzar entonces el versículo 9 en el capítulo 26 del libro de los Hechos, ¿sí? Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo, dice Pablo, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. No fue una persona. Pablo encarceló a muchos de los santos, dice, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Es decir, mucho hijo de Dios, mucha hija de Dios perecieron siendo asesinados, y Saulo, en aquel entonces, que después su nombre fue cambiado a Pablo, él consentía la muerte de todos estos hijos de Dios. Versículo 11 dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Yo me pregunto, ¿para qué se construían las sinagogas en aquel entonces? Eran lugares precisamente con el fin de buscar la presencia de Dios, estar en los caminos de Dios, escuchar palabra de Dios, pero nunca fueron hechas esas sinagogas para torturar gente. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en este versículo 11: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, estaba hablando al rey Agripa, le dice, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, le insistía a Pablo, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? El día de ahora, hermanos amados, vamos a poner en balanza nuestra vida. Vamos a poner nuestra vida en la balanza de Dios. Este caso que hemos leído de los momentos que fueron tremendas oportunidades para este siervo de Dios llamado Pablo, como le conocemos, el apóstol San Pablo, fue una oportunidad grande para dar a conocer de la fe ardiente que había en su corazón. La escena que está puesta en las Escrituras es algo que, si nosotros tan solo lo pudiésemos presenciar con nuestra mente, o al menos imaginarnos, pero en este capítulo 26 es cuando Pablo presentó su defensa. Antes de eso, en el capítulo anterior, en el capítulo 25, se nos dice también cómo fue que llegaron estas personas. Por ejemplo, el versículo 23 del capítulo 25 dice: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Festo era el gobernador. Ante él estuvo Pablo inicialmente. Presentó su defensa al gobernador Festo. Festo quiere decir festivo. Ahora, con todo esto, el momento que nosotros vemos en el capítulo 26 es cuando el apóstol Pablo es llevado, por decirlo así, a juicio. Llega el rey Agripa, llega con Berenice, esta mujer, llegan tribunos romanos, alguaciles, es decir, gente de gran influencia. Y el escritor del libro de los Hechos nos da detalles, nos dice que llegaron con gran pompa. ¿Cuál es la pompa de un rey?
lujos extremos, joyas, los heraldos al frente, guardia real, anunciando de que el rey se iba a presentar. Era un lujo extremo, y en medio de todo eso es puesto el siervo de Dios, Saulo de Tarso, el apóstol San Pablo, y se le dice de que presente su propia defensa. Con todo esto, yo quiero decirle lo siguiente: cuando la palabra de Dios es entregada, cuando la palabra de Dios es enseñada, cuando la palabra de Dios es predicada, existen solamente tres clases de personas. La primera clase de personas son aquellos que oyen, pero que no escuchan y mucho menos les interesa. La segunda clase de personas son aquellos que oyen, que se detienen un momento, que les gusta lo que están escuchando, pero que luego siguen su propio camino y se olvidan de lo que Dios les ha entregado. Y el tercer grupo de personas, o la tercera clase de personas, son aquellos que oyen, son aquellos que se detienen, son aquellos que les agrada la predicación, la enseñanza, la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Y no solamente eso, sino que se mantienen firmes y estables y perseveran en los caminos de Dios. Hoy en este pasaje, de una forma rápida, vamos a analizar estas tres clases de personas. Antes de entrar a la primera clase o al primer grupo, la pregunta para usted y para mí sería: ¿a qué clase de estos tres grupos de personas pertenecemos? ¿A la primera, a la segunda o a la tercera clase mencionada? A los que oyen pero ni les interesa ni nada, a los que oyen, les gusta, muestran cierto interés pero no perseveran, y aquellos que oyen, escuchan, les agrada y se mantienen firmes. ¿A qué clase de personas pertenecemos? Los primeros, los que escuchan, los que no escuchan y ni siquiera les interesa, simplemente oyen, son aquellos que uno les predica la palabra de Dios. Son aquellos que reciben el mensaje de salvación de una forma o de otra. En los países latinoamericanos es común subirse a un medio de transporte colectivo, a un bus, a un autobús, y en el transcurso de ese recorrido se sube gente muchas veces y empiezan a predicar la palabra de Dios con el único anhelo de hacer de que pecadores vengan a arrepentimiento y caigan a los pies de Cristo, reconozcan sus pecados y le reciban en sus corazones. Y si no es en los autobuses, es en las esquinas de las calles, es en los vecindarios. Con mi esposa tuvimos una tremenda bendición estar en la República de Chile muchos años atrás, y fuimos parte de ese grupo de gente que iba por las calles gritando, proclamando el Evangelio de Dios, llamando al pecador al arrepentimiento. Mucha de esa gente caen en esta primera clase de personas. Oyen, pero no escuchan. Nosotros oímos todas las cosas, pero no lo escuchamos todo. Podemos oír el ruido que está dándose afuera. Podemos oír que un pájaro está cantando. Podemos oír que un perro está ladrando. Podemos oír de que algo se cayó. Pero cuando nosotros escuchamos, es cuando oímos y prestamos atención a lo que estamos oyendo. Eso es escuchar. Y hay personas que oyen la predicación de la palabra, pero no la escuchan porque no les interesa. Y es más, muchas veces hasta blasfeman de la palabra de Dios. Dicen: ya vienen estos locos. Ya vienen los aleluyas. De una forma despectiva.
en Chile, a los creyentes, a los evangélicos, a los hijos de Dios, de una forma despectiva les dicen canutos. Ahí viene este canuto, allá va esa canuta. Es decir, porque han oído la predicación, pero no la han escuchado. Y por esa razón muchas veces blasfeman contra el mismo Hijo de Dios. Blasfeman contra esta palabra bendita. Ese es el primer grupo de personas. Es locura porque dicen, ya vienen estos locos. Y el mismo apóstol Pablo, de quien estamos hablando hoy día, cuando escribía a la iglesia que estaba en Corinto, en el capítulo 1, versículo 18, en la primera carta a los Corintios, escribió por inspiración del Espíritu Santo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, decía Pablo. Esto es a nosotros. La palabra de la cruz es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para sacarnos de las tinieblas a la luz. Es poder de Dios para limpiarnos de toda maldad. Es poder de Dios para cambiar nuestro lamento en baile. Es poder de Dios para poner esperanza en nuestros corazones. Pablo decía, pero esto es para nosotros, pero para los que se pierden simplemente es locura. Y esto es lo que le decía Festo a Pablo. Pablo, según leíamos anteriormente en este capítulo 26, cuando Pablo estaba en lo mejor de presentar su defensa, Festo, el gobernador, le dijo, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Es decir, tanta palabra que has agarrado. Porque en estos capítulos se nos narra también de que Pablo decía de que él se había criado en la secta más rigurosa del judaísmo. Él era un judío, pero fundamentado, celoso de las cosas de Dios al extremo. Y cuando Festo lo escuchó, le dijo, las muchas letras te vuelven loco. Hay quienes dicen, estos evangélicos, estos aleluyas, estos canutos, la palabra misma de Dios los vuelve locos. Lo único que hablan es de Dios, lo único que piensan es de Dios, lo único que escuchan es de Dios. Son una pandilla de fanáticos. La palabra los ha vuelto locos, pero Pablo decía, la palabra de la cruz, para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. El segundo grupo de personas, los casi persuadidos, los que ya casi son persuadidos. Estos son aquellos cuyos corazones son impactados por Dios. Son aquellos que cuando han escuchado la palabra de Dios, seguramente hasta lágrimas han brotado de sus ojos. Se han sentido tremendamente mal al ser expuesta su vida delante de la palabra de Dios. Han sido en parte conmovidos. Están casi persuadidos. Aman a Dios en alguna manera, a su manera, en cierta medida. Respetan la palabra y hasta leen la palabra. Estos son los casi persuadidos. Son aquellos de que cuando se les habla de la palabra de Dios, amén, así es, amén. Y sí, amén. No, yo creo en Dios. Sí, yo sé de que todo lo que usted está diciendo es cierto. Y son aquellos que hasta tienen colecciones de Biblias. Son aquellos que tienen mucha literatura cristiana. Son aquellos que hasta escuchan música cristiana. Son aquellos que ahora con el internet buscan predicaciones en internet. Y dicen, no, algo hay que escuchar.
y no está bien que nos quedemos así nomás. Es decir, disfrutan hasta de las predicaciones. Piensan en Dios. Les agradan las cosas espirituales. A veces hasta piden oración. Hasta su vocabulario es de cristianos. Están casi persuadidos. Estos son